Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar trabajando en este hermoso vestido asimétrico, manga japonesa de un lado, manga caída del otro. Si miramos bien, no tiene pinza de busto ni tampoco tiene pinza de entalle. La falda es una falda recta, drapeada, superpuesta en el frente, es a la rodilla, ¿sí? Ahora vemos en la espalda que tampoco tiene pinzas, que no tiene cierre, porque este modelito lo tiene al costado, ¿sí? Y además vemos claramente que la falda es recta. Hoy vamos a estar trabajando en la parte de la blusa, ¿sí? La vamos a hacer sin pinzas, porque bueno, este modelo no lleva pinzas, pero también les voy a dar la opción de hacerlo con pinzas para que cuando trabajemos con un busto más grande quede mucho mejor, ¿sí? Y también les voy a dar la opción de ponerle el cierre en la espalda, ¿ok? Así que vamos al tutorial y no te pierdas ningún detalle. Bueno, vamos a empezar con los moldes. Acá están ya pasados los moldes base. Recuerden que yo siempre empiezo trabajando a partir de mi molde base, ¿sí? Por eso está bueno que hagan sus moldes bases en algún cartoncito, en algo. Entonces así ya los tienen, los pasan y ya pueden empezar a hacer la transformación que necesiten, ¿sí? Esto es súper útil. Bien, vamos a arrancar. Yo acá tengo tres. Porque vamos a trabajar con la espalda, vamos a trabajar con la espalda y que también va a funcionar de delantero para no hacerle pinzas, y después vamos a hacer uno con pinza por si tenemos un busto un poco grande y a veces se complica si no hacer pinzas, entonces hacemos pinzas. Bien, bueno, vamos a arrancar con la espalda entonces. Bien, yo desde el inicio del hombro voy a bajar 5 centímetros y voy a hacer una marquita, ¿sí? Donde termina mi hombro voy a subir 1 centímetro. Pueden subir 1 centímetro y medio, ¿sí? Hasta 2 podrían llegar a subir, depende de cómo quieran la manga, porque acá tenemos que hacer la manguita japonesa, ¿sí? Entonces, bien, yo en este caso voy a subir 1 centímetro, ¿sí? Ahí, y voy a hacer una marquita. Entonces yo ahora voy a hacer una línea acá desde donde marqué ahí mi nuevo punto, pasando por este otro, ¿sí? Y voy a hacer una línea recta. Bien, ahora a esta altura, ¿sí? Yo a partir de esa altura voy a salir unos 12 centímetros. Ustedes pueden salir no sé, 15 si quieren una manguita un poquito más larga, o capaz que 10 si quieren un poquito más corta, ¿sí? Yo la voy a hacer de 12 centímetros, voy a marcar acá 12 centímetros, ¿sí? Ahí, bien. Y en escuadra, esto es importante, así tiene una buena caída las mangas, ¿sí? Porque si no queda con unos picos un poco raros, entonces bueno, lo ideal es que en escuadra, ¿sí? Van a apoyar su escuadra acá, van a poner ahí y van a trazar una línea acá. A ver, ya, ahí, ¿sí? Esa línea. Ahora, desde esta línea, ¿sí? Hacia abajo, yo voy a bajar 19 centímetros. Si ustedes quieren bajar un poco más, pueden bajar un poco más. Por ejemplo, si acá subieron un poco más, en lugar de 1 centímetro, 2 centímetros, después acá pueden bajar 20 centímetros, ¿sí? Eso ustedes ahí lo van viendo. Yo en este caso voy a bajar 19 centímetros. Entonces marco mis 9 centímetros ahí. 19 centímetros ahí, perdón. Bien. Ahora, vamos a trabajar, antes de cerrar acá, vamos a trabajar la parte de la cintura. ¿Sí? Como no lleva pinza, ¿sí? Yo esta pinza se la voy a sacar, ¿sí? Esta pinza a mí me mide 2 centímetros y medio, ¿sí? Yo a esta, de estos 2 centímetros y medio le voy a quitar 1 centímetro y medio, ¿sí? Del costado, ¿sí? Ahí. Entonces así me queda 1 centímetro de holgura, porque este vestido no es algo sumamente ajustado, ¿sí? Entonces con que me dé 1 centímetro de holgura
4 centímetros en total de todo el recorrido no es mucho, ¿sí? Estamos bien ahí. Bien. Bueno. Ahora, este nuevo punto lo voy a llevar a la sisa, ¿sí? Que va a ser como de referencia para armar nuestra manguita ahí, ¿sí? Y voy a trazar una curva, ¿sí? Desde este punto hasta que me toque la nueva línea que armé, ¿sí? Ustedes ahí, si tienen reglas curvas, se ayudan con las reglas curvas, y si no, a mano alzada no hay problema. Lo importante es que ustedes vean que la curva les quedó algo armónico, ¿sí? Que no quedó algo con cortes o picos en algún lado, ¿sí? Es una línea que tiene que continuar, ¿sí? Bien, entonces ahí ya estaría arreglado la parte de la cintura, ¿sí? Todo lo que es la manga. Bien, ahora vamos a ir al escote. Yo desde mi escote base, ¿sí? Voy a bajar unos 3 centímetros. Ustedes pueden bajar 3, pueden bajar 4. Si quieren bajar la misma cantidad que bajan en el delantero, lo pueden hacer. No hay problema con eso, ¿sí? Ustedes le dan la profundidad que quieran, ¿sí? Yo en este caso voy a bajar 3, mejor 4. Voy a bajar 4. Eso es a gusto de ustedes, ¿sí? Voy a armar mi escote, ¿sí? Ahí, mi nuevo escote. Y ahí ya estaría lo que vendría a ser la parte de espalda de esta manera. Ah, una cosa que no les dije. Trabajé en papel doble, porque esto yo ahora lo tengo que modificar del otro lado, ¿sí? Porque el delantero es entero y el trasero también es entero, porque un hombro es diferente al otro, ¿sí? Entonces hacemos este trabajito, ¿bien? Yo ahora acá esta parte la voy a recortar. Yo me pongo alfilercitos así para que me quede, cuando corto, no se me corra el papel y me quede perfecto, ¿sí? Así que se los recomiendo que ustedes también lo hagan para que cuando ustedes recorten no se les corra el papel, ¿sí? Y después les quede mal de un lado, ¿sí? Bien, entonces recortamos. Bien, acá ya tenemos todo recortado. Tranquilamente pueden armar un vestido de esta manera. Ahora, este modelito es un hombro completo y el otro es un hombro caído, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es esa modificación. Entonces, yo desde mi borde, ¿sí? Voy a subir unos 8, pueden subir la cantidad de centímetros que ustedes quieran, ¿sí? Pueden subir, bueno, no tanto lo que quieran porque esto no les tiene que quedar muy ancho, ¿sí? 8, 7, 6, ¿sí? Ustedes ahí ven. Yo con 8 centímetros me parece bien. Esto acá va a ir cosido, ¿sí? No es que es una tira larga y lo atamos, no. Esto va a ir cosido acá. Y después va a ir un lazo que lo va a atar, ¿sí? Y le va a dar ese efecto que tiene ahí el vestido, ¿sí? Bueno, acá en el escote vamos a armar una línea de aplomo, ¿sí? De una línea de apoyo que le llamo yo, ¿sí? Por donde va a pasar mi corrección, ¿bien? Entonces, yo ahora voy por acá, es más sencillo para mí, y voy a redondear, ¿sí? Acá, ¿ven? Redondeo ahí y mi escote va a continuar hasta el otro hombro, ¿bien? Entonces, hasta acá estamos con el escote. Entonces, acá ya tendríamos la espalda, ¿bien? Ahora vamos a hacer el delantero sin pinza, ¿bien? Este le vamos a poner espalda, acá vamos a poner espalda, ¿bien? Bien, ahora vamos a ir al delantero sin pinza. Bueno,
Yo acá tengo copiada la parte de la espalda, no es mi delantero. ¿Por qué? Porque voy a usar lo mismo de talle, ¿sí? Voy a usar, si tengo un talle de espalda 40, en el delantero también voy a usar el mismo talle, 40, ¿sí? No voy a hacer la bajada de 2 centímetros en el hombro, ¿sí? Entonces eso me va a servir para absorber parte de la pinza de busto, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo acá voy a bajar 5 centímetros desde mi inicio de hombro, bajo 5 centímetros. Acá voy a subir 1. Voy a trazar ahí una línea recta, ¿sí? Desde esta línea voy a ir con 12 centímetros, ahí, en escuadra, voy a bajar acá en escuadra, ahí. Yo había bajado 19 centímetros, bajo 19 centímetros. Acá voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a anular esta pinza de entalle y voy a quitar 1,5 centímetros acá, ahí, y voy a trazar mi línea acá y voy a redondear, ¿dónde está? Voy a redondear esto acá. Si ustedes se quieren, por ejemplo, yo hice esto acá. Después si quieren les paso la reglita esta, ¿sí? Que está en PDF, yo la voy a marcar. Entonces así me queda igual. Voy a poner ahí, que toque ahí, y ya, a ver, se me corre. Ahí. Entonces ahí yo ya tengo también mi costado, ¿sí? Bien. El escote, ¿sí? Del base yo voy a bajar unos 10 centímetros, ¿sí? Si ustedes quieren bajar un poco menos, pueden bajar un poco menos. Quieren bajar un poquito más, pueden bajar un poquito más. Yo voy a bajar, voy a bajar 10 centímetros. Ahí, 10 centímetros. Entonces yo acá voy a trazar mi nuevo escote. Ahí. Trazo mi nuevo escote, ¿sí? Y también voy a recortar. Bien. Me falta una modificación importantísima. Como yo no bajé acá esos 2 centímetros, entonces esos 2 centímetros me sirven para absorber parte de la pinza de busto, que supongamos que es de 4 centímetros, ¿sí? O 4 o 5. Entonces yo en el centro voy a bajar esos otros 2 centímetros que me faltan, ¿sí? Ahí voy a bajar 2 centímetros, voy a bajar 2 centímetros por acá también, así armo bueno, igual lo pueden hacer con la escuadra, escuadran ahí y se arman la línea, ¿sí? Y van a redondear acá también, ¿sí? Esto va a subir de esta manera. Entonces van a tener 2 centímetros del hombro más y 2 centímetros en la parte de la cintura, centro de la cintura, más, para poder absorber la pinza de busto, ¿sí? Entonces así hay cavidad, hay tela para que se acomode a lo que es el busto, ¿sí? Si nosotros no hacemos esto, nos va a quedar chico, ¿sí? Entonces, por eso yo trabajé directamente con el molde de espalda. Bien, bueno, entonces ahora sí voy a recortar. Y acá tenemos el delantero. Ahora vamos a modificar el hombro, ¿sí? Entonces,
yo el hombro lo modifiqué de este lado, ahora lo voy a modificar de este lado para que ustedes también a su vez se ayuden a la hora de ponerlo en la tela y no se confundan, ¿sí? Porque no va a ser cosa que yo marque, por ejemplo, haga la misma modificación, lo haga de este lado y después yo en el molde, en la tela vaya y corte así, apoye este molde así y apoye así. Y después cuando me toca enfrentar derecho con derecho, resulta que los hombros no me van a coincidir. Así que ojo con eso, ¿sí? Y por eso yo se los voy a marcar del otro lado, entonces así nos queda marcado el molde del mismo lado y enfrentaríamos, ¿sí? Derecho con derecho, así nos ayuda a la hora de cortar en la tela, ¿sí? Tienen que prestar atención en esas cositas también porque a veces puede ser que nos equivoquemos. Me ha pasado alguna vez, nadie está exento de eso. Bueno, de mi borde, del borde de la manga ahí voy a subir mis 8 centímetros que había subido anteriormente en la parte de la espalda. Acá también voy a marcar en escuadra el escote, así me ayuda también de apoyo, ahí. Y voy a redondear mi escote ahí, ¿sí? Se ayudan ahí. Entonces ahora también ya puedo recortar esta parte. Ahí, ¿sí? Y tenemos el delantero. Acá tenemos el delantero, ¿sí? Entonces, haciéndolo de esta manera, marcando el hombro de un lado, marcando el otro el otro hombro del otro lado, entonces ahí ya nos ayuda cuando acomodamos en la tela, por ejemplo, o podemos apoyar tranquilamente los dos moldes de este lado, que después cuando enfrentemos derecho con derecho, ¿sí? No vamos a tener problema, ¿sí? Bien, entonces ahí ya tendríamos estas dos partes, ¿sí? Acá tenemos sin pinza. Ahora vamos a ir a trabajar el molde con pinza. Bien, acá yo ya calqué mi molde base delantero, así que lo vamos a transformar. Este va a ser un poquitito más complicado, pero va a quedar bien, ¿sí? Bueno, modificaciones. En la finalización de mi hombro voy a subir 1 centímetro. Acá voy a bajar 5 centímetros. Voy a trazar mi línea. Ahí. Voy a marcar mis 12 centímetros. Ahí. 12 centímetros. En escuadra voy a bajar. Sí, ahí. Ahora lo hacen más prolijito, ¿no? Voy a bajar, marcar mis 19 centímetros. Ahí. Esta pinza también la vamos a suprimir. Vamos a dejar esta para coser, ¿sí? Así que esta la vamos a suprimir y la vamos a dejar de la misma medida que la anterior. Vamos a quitar 1,5 centímetros acá al costado, ¿sí? Vamos a corregir el escote enseguida. Voy a bajar acá unos 2 centímetros más. Aparte del escote, a partir del escote base, ¿sí? Pueden bajar más tranquilamente, no hay problema, chicas, ¿eh? Esto es cuestión de que ustedes vayan probando, vayan viendo, ¿sí? Pueden usar tela no tejida e ir probando. Tela no tejida es la que nosotros usamos por ahí a veces para hacer moldes también. Ay, acá a mano no tengo nada para mostrarles, pero bueno, está bueno trabajar en esa tela también. Entonces así van probando cómo van quedando los moldes. Entonces, ahora vamos a corregir la parte del costado, ¿sí? Como esta pinza la vamos a coser en la tela, ¿no?
Entonces yo lo que voy a hacer es salir a partir de mi punto P, voy a salir, ¿sí? 4 centímetros, ¿sí? Y voy a armar mi nueva pinza, que esta es la que voy a coser. Ustedes quieren salir un poquito más, pueden salir un poquito más, la pueden hacer más corta, ¿sí? Siempre y cuando respeten esto, porque el costado tiene que quedar igual, ¿sí? Tanto el delantero como el de espalda tienen que quedar igual, ¿sí? Así que bueno. Acá en el centro yo voy a bajar 1 centímetro, ¿sí? Ahí. Para que tenga una leve curvita en la parte delantera. Si ustedes ven también en el modelito, tiene esa curvita. Ahí la vamos a hacer ahí. Y para que tenga también un poquito más de cavidad el busto, ¿sí? Porque si estamos trabajando con un busto un poquito grande, entonces, bueno, necesitamos hacer ese tipo de modificaciones. Bien, vamos a corregir el costado. Para corregir el costado voy a abrir mi molde, ¿sí? Voy a doblar acá. Voy a doblar esto ahí. Ahí estamos. Ahora vamos a rectificar nuestro costado, ¿sí? De la sisa ahí al 1,5 centímetros que entramos. Lo vamos a corregir ahí, ¿sí? Y vamos a hacer esta no era. Y vamos a ahí. Traten de que esto quede bien armadito para que la corrección quede bien, ¿sí? Ahí. Entonces ahora ya puedo cortar este costado. Voy a cortarlo primero solito, ¿sí? Porque si no, del otro lado va a quedar mal. Entonces ahora yo abro mi pinza y fíjense la forma que me da, ¿sí? Esto lo tienen que hacer porque si no después cuando vayan a coser les va a faltar tela, ¿sí? Así que esto siempre es importante hacerlo con las pinzas, ¿sí? Porque si no después queda chico, sobre todo las pinzas de busto, que no nos puede quedar chico porque después esa prenda nos queda apretado, no nos entra o en fin, ¿sí? Sobre todo cuando son prendas bien al cuerpo. Bien, entonces ahora sí voy a poner mi molde de esta manera, lo voy a alfiletear y lo voy a cortar. Acá tenemos el delantero con pinza, ¿sí? Y vamos a seguir con nuestra modificación en el hombro. Acá este hombro es el que va a ir con el lacito. 8 centímetros, recuerden, ¿sí? Acá en el centro siempre también escuadrar. Ahí vamos a escuadrar. Tiki. Y vamos a armar nuestro escote, ¿sí? Esto ya lo podemos cortar. Y ahí nos queda el delantero con pinza, ¿sí? Acá tenemos la espalda sin pinza y el delantero sin pinza. Este modelito, el de la imagen, tiene cierre al costado, pero ustedes le pueden poner cierre en la espalda tranquilamente, ¿sí? Lo único que tienen que hacer acá en la espalda es, bueno, cortar el molde y después cuando lo vayan a cortar en la tela, dejar el margen suficiente para poner el cierre, ¿sí? Y bueno, a todo tienen que agregar su margen de costura dependiendo de la terminación que le vayan a hacer, si le van a poner una vista o si le van a poner un bies, ¿sí? Si es un bies en el escote tiene que ser un bies de la misma tela, ¿sí? Así que bueno, eso ustedes ahí van a ver qué terminación le van a dar y ahí van a decidir qué margen de costura también le van a dejar, ¿sí?
Después en los costados pueden dejar 1 o 2 centímetros dependiendo si tienen que probar o no para ver si entra o no entra, ¿sí? Si les cierra bien o no, para que no tengan problemas después. Bien, bueno, espero que te haya gustado. Si el video te gustó, deditos para arriba. También tengo el super gracias. Si deseas podés colaborar con el canal con un super gracias. Yo te lo agradezco de corazón. Así que bueno, nos vemos en un próximo video.